Empezamos con la artrosis. En Murcia 2016 nos preguntaban que la artrosis corresponde a la artrosis de qué articulación. Bueno, pues teníamos cuatro, vaya. Acromioclavicular, trapecio metacarpiana, esternoclavicular o metacarpofalángica. Pues efectivamente, es la trapecio metacarpiana, no la metacarpofalángica. ¿En qué consiste la artrosis? Bueno, sabemos que es una enfermedad crónica y degenerativa muy frecuente, causada por pérdida de superficie cartílago articular. La mayoría de ellas son de tipo idiopática primarias y también tenemos secundarias a algunos traumatismos congénitos. Hay una importante determinación genética, como sabemos a día de hoy. El síntoma característico es el dolor mecánico acompañado de rigidez matutina. Es decir, el paciente que se levanta por la mañana y que cuando empieza a movilizar las articulaciones empieza con dolor y tiende a durar menos de 30 minutos. Sabemos que no existe una correlación entre los hallazgos radiológicos y la clínica. Hay gente con una artrosis brutal, con una repercusión radiológica mínima, y hay gente con unas radiografías casi imperfectas que tienen una sintomatología brutal. Este es un concepto que puede ser preguntado, que no nos lleve a errores. Es la enfermedad reumatológica más prevalente, la artrosis. Segunda causa de vejez, afecta más a mujeres a partir de la menopausia y como factores no modificables, aparte de los genéticos, sexo, raza, mayor en mujeres y en la raza negra, sí existe una serie de factores modificables, la obesidad, traumatismo, actividades laborales, pacientes que trabajan mucho de forma anual o deportistas de alto rendimiento. ¿Qué clínica? Pues lo decíamos antes, dolor mecánico que se produce al iniciar la movilización menos de 30 minutos. Rigidez articular con un patrón similar al dolor mecánico, tumefacción con inflamación, derrames articulares y crepitación. Aparición de... Además, estos síntomas, sabéis que aparecen a veces con los cambios de temperatura, pueden ser de forma crónicas o a veces en crisis, como decía, en casos de cambios de temperatura. Se ve porque es por los cambios de presión que los pacientes tienden a notarlo mucho. En 2013 nos preguntaban, ¿son síntomas y o signos característicos de la artrosis todos los siguientes excepto? Crepitación, crujidos articulares, correcto. Rigidez matutina después de la movilización de más de una hora, no. En este caso no sería de menos de una hora. Contracturas musculares, vale, correcto. Derrame articular de viscosidad normal o alta, vale. Pues la que no es cierta es que la rigidez matutina dure más de una hora, sería menos de una hora. ¿Cuáles son los lugares que se ven más afectados por la artrosis? Pues lo primero la rodilla, luego la cadera, la mano, especialmente la rizartrosis, toda la artrosis de columna cervical, especialmente columna vertebral, el hombro, el pie, el tobillo y el codo. Nos hacían una pregunta en 2016, señale cuál de las siguientes localizaciones es menos frecuente en la artrosis. La rodilla, sabemos que sí, la cadera, sabemos que sí, el tobillo hemos visto que era de las últimas, y la acromioclavicular. Pues la acromioclavicular también, junto con la articulación del hombro, la articulación acromioclavicular se ve muchas veces afectada por la artrosis. La que se ve menos es el tobillo, o menos de las que aquí están puestas. En relación con la gonartrosis, es cierto que la existencia de geno varo es un factor predisponente, correcto. ¿Se afecta sobre todo el compartimento externo? No. Si tenemos un varo, el compartimento que más presión recibe es el compartimento interno. Con la evolución suele haber tendencia a la fijación en extensión. Esta sabemos que no es cierta. Se produce una limitación con una deformidad en leve flexión. De hecho, es una de las complicaciones que tienen. Si tenemos una rodilla que no extiende completamente, es una rodilla que es menos funcional que una que está limitada en leve flexión. Y los crujidos son raros. No, los crujidos son muy frecuentes. Sabemos que la existencia de geno varo es un factor predisponente. Esta sería la cierta. Bueno, ya lo último, la perla, la exploración. En vuestra práctica clínica habitual, seguro que como en la mía, veis muchísimos dolores de hombro. Pues, hicieron una pregunta, se les ocurrió hacer una pregunta en la que daban nombres propios, mal hecho, porque cada vez se utilizan menos nombres propios en medicina, pero ya que los mencionaron, vamos a ir viéndolos uno a uno. Dice, en la exploración de hombro doloroso, cuando el paciente intenta hacer una rotación externa contra resistencia del explorador y mantener el brazo elevado en abducción de 90 y flexión de codo 90, es decir, sería hacer esta lesión, este movimiento, estaríamos realizando ¿qué maniobra? Bueno, pues la maniobra de Joveno sería, y el caso también, Pates Gerberno. Vamos a ir viéndolas una a una. Cuando realizamos una exploración de hombro, lo principal, la inspección primero, luego una movilidad activa del paciente, movilidad pasiva ayudada por nosotros, y si queremos en ese momento es un momento para mirar el manguito rotador. Está muy de moda, todo el mundo le interesa, todo el mundo conoce a alguien con una lesión del manguito, vamos a aprender vamos a recordar
cómo se exploraba. Si empezamos, sabéis que todos los elementos del manguito rodador son rotadores externos, supra e infra principalmente, y solamente el subescapular realiza la rotación interna. Entonces, empezamos con la exploración del supraespinoso. Tenemos dos maniobras, la maniobra de Hooke, que también se llama empty cam, de como si tuviéramos una lata hacia abajo, empty vacía. Realizamos una antepulsión y una leve rotación, una leve abducción de los brazos, unos 30 grados, y pedimos al paciente que luche contra nosotros. Nosotros tiramos hacia abajo y vemos si es capaz. En caso de que haya dolor, que es muy frecuente, puede ser debido a una tendinopatía, y en caso de que se haya incompetencia funcional, venzamos al paciente, suele estar relacionado con una rotura del supra. Se puede hacer lo mismo que la maniobra de Hooke, se puede hacer con los pulgares hacia arriba, ya que con la rotación externa el paciente tiende a tener más dolor. Ese sería el full can test. Con el supra también podemos hacer la maniobra del signo del brazo caído y ayudamos al paciente a realizar una abducción hasta los 120 grados y desde ese momento lo dejamos y vemos si el paciente es capaz de realizar un descenso controlado. Los pacientes con una lesión del supraespinoso tienden a caer por dolor y en ese caso sería considerado un test positivo. El infraespinoso lo podemos explorar mediante la maniobra del infraespinoso clásica, que consiste en realizar una rotación externa contra nuestra resistencia, o la maniobra de Pate, que nos preguntaban los compañeros. Cuando tenemos el paciente en una abducción de 90 y una flexión de codo de 90, le obligamos a hacer o le pedimos que haga una rotación externa contra nuestra resistencia. En caso de que haya dolor o potencia funcional, nos puede haber de lesión en el infraespinoso. Ya que hemos hablado de estos, hablamos de los otros que nos faltan, el subescapular. Como hacer rotación interna, podemos utilizar la maniobra de Napoleón o el belly press, en el que consiste en pedir al paciente que mantenga la mano pegada a su abdomen y que realice una compresión. O la maniobra de Herbert, que es pedirle al paciente que realice una rotación interna y que la separe y mantenga el brazo alejado de la espalda. En aquellos pacientes con una lesión del subescapular, en cuanto nosotros le soltamos la mano, tiende a caer por incompetencia del subescapular. Ya que hemos hablado un poquito del manguito, hablemos del bíceps. Cuando tenemos una lesión del bíceps, podemos utilizar la maniobra de Spear, que consiste el palm abs, consiste en tener la mano en extensión y en supinación, y pedirle al paciente que realice una antepulsión forzada, en este caso puede producir dolor, o el Jergason, que hacemos lo mismo, lo que pasa con el codo flexionado a 90, con el codo pegado. Le pedimos al paciente que contra nuestra resistencia lleve la palma de la mano hacia su cara. Y por último, la exploración de la crónica clavicular, de forma directa podemos tocar, buscar que haya dolor, o el test de O'Brien, que consiste en realizar una flexión del hombro, una aducción y una rotación interna. En este caso puede desarrollar dolor porque estamos haciendo una compresión dinámica de la articulación. Por último, ya el signo de Popeye. Conocemos al personaje con su bíceps característico, en la que se produce por una rotura de la porción larga del bíceps a nivel proximal. Se produce una caída del bíceps que cuando le pedimos al paciente que saque bola, vamos a ver esa deformidad. Pues esto es todo, espero que nos haya quedado claro algún concepto. Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo, que os contesto inmediatamente por LinkedIn. Ánimo y enhorabuena. Empezamos con la artrosis. En Murcia 2016 nos preguntaban qué... Para financiar.